Muy bien, hoy pues en el curso de Historia Universal estaremos hablando acerca de los reinos germánicos. ¿Quiénes eran los que conformaban los reinos germánicos? Este tema pues va dirigido a los alumnos del segundo grado de secundaria de la institución educativa ELI. Muy bien. Entonces, estos son los lineamientos. Cada uno de ustedes ha ingresado colocando su nombre y su apellido. Muy bien. Entonces, pido en estos momentos que ustedes presten mucha atención. Pueden también desactivar su cámara y también anotar temas muy importantes que se van a hablar. Ahora sí, el objetivo de la clase del día de hoy, que me complace en presentarlo pues a ustedes, busca lo siguiente. Luego de que vamos a investigar, participar y escuchar cómo se fueron organizando los pueblos bárbaros luego de derrotar al Imperio Romano. Asimismo, vamos a aprender el surgimiento de nuevos imperios y naciones en la antigua Europa. Asimismo, también qué personajes importantes surgen ahora en la Edad Media. Y también si es que hubo logros culturales en la Edad Media, si es que hubo inventos, aportes, cultura, ciencia, muy bien. Entonces, nosotros pues habíamos estudiado en la clase anterior que las invasiones bárbaras a fines del siglo IV, o sea, estamos hablando más o menos 450, 460, 70 después de Cristo, fueron pues pueblos, los bárbaros fueron pueblos que se ubicaban en las fronteras del Imperio Romano. Quiere decir pues que estaban lejos de los ejércitos de Roma. Es por eso pues que ellos, aprovechando que estaban en las fronteras, atacaban a los pequeños ejércitos que tenía Roma, donde muchas veces ellos salían vencedores. Fueron muchos pueblos bárbaros, como habíamos estudiado en una clase anterior. Los visigodos, los ostrogodos, los hunos, en fin, los francos, fueron pues quienes efectuaban invasiones, quemaban, destruían, más que nada su objetivo era pues el desmembramiento del Imperio Romano, que se destruya. Y aquí vemos pues un bárbaro de aquella época, uno de los más famosos fue Atila, del pueblo del Huno. Él provenía pues de Mongolia. Se dice pues que Atila era un hombre bien tirano. Se dice que donde llegaba su caballo pues sembraba terror, muerte, destrucción, porque los bárbaros pues buscaban su libertad, querían acabar con este imperio que se creía pues poderoso, el Imperio Romano. También surge otro famoso bárbaro llamado Odoacro. También quien este llega hasta la ciudad de Roma, incendiando, matando y pues haciendo que el emperador romano prácticamente tenga que rendirse. Muy bien. Otro tema también que vimos en la clase anterior, los primeros que llegaron a Italia, fueron los bárbaros llamados los ostrogodos, cuyo líder fue Odoacro. Aquí le vemos a Odoacro. Este fue el líder que va a vencer al emperador Rómulo Augusto, a este emperador romano que se creía Dios. Este Odoacro, junto con su ejército de bárbaros, lo va a capturar. Entonces aquí vemos su ingreso, miren, cuando ingresa a la ciudad de Roma, junto con todos los bárbaros, quemando, destruyendo
y matando a todo aquel que se oponía en su paso. Eso pues sucedió más o menos en el año 476 después de Cristo, cuando cae el Imperio Romano de Occidente, cuya sede principal, cuya sede más importante, pues era la ciudad de Roma, ubicado pues en la actualidad en Italia. Entonces, no, esta es una fecha muy importante. 476 después de Cristo, cae el poderoso Imperio Romano. Y a partir de este año, 476, es cuando se considera también a la Edad Media. A partir de este año comienza la Edad Media. Aquí vemos pues, Roma más que nada cayó porque era una ciudad prácticamente que había caído en la inmoralidad. Los romanos se habían vuelto pues muy inmorales en la parte eran pues personas egoístas, tiranas, también pues cometían muchas perversidades, eran muy abusivos, no les importaba pues que otros se mueran de hambre. Entonces había caído una decadencia económica, social y hasta política. Sus gobernantes se enfrentaban, se peleaban entre ellos por el poder. Los emperadores romanos anhelaban el poder, querían ocupar los altos cargos. Todo eso hizo pues que este imperio se acabara. Así pues fue como acabó una de las civilizaciones más grandes y potentes de la historia, que fue el Imperio Romano. ¿Ya? Fue así pues como se acabó. Aquí vemos pues cuando los bárbaros, miren, ingresan a la ciudad de Roma. Estos son pues los soldados romanos que nada pueden hacer cuando ingresan los bárbaros. Los bárbaros pues ingresan con hacha, con espada, con lanza. Aquí vemos pues como los soldados romanos tratan pues de frenar, pero nada pueden hacer. Ya en el año 476 cae el Imperio Romano de Occidente. Muy bien, sigamos. Entonces, cuando esto sucede, ahora, ¿quién va a gobernar el mundo de aquel entonces? Ahora los bárbaros van a formar nuevos reinos, cuyo nombre se les llama reinos germánicos, que surgen tras la caída del Imperio Romano. Aquí está. Van a aparecer los siguientes reinos. El reino ostrogodo, aquí está, con este color distingue, pues, podemos distinguir todo lo que ahora ellos van a controlar. También aparece el reino franco, aquí está, y toma el control de todo esto también, de todo este sector. Aparece también el reino de los visigodos, aquí está, que toman todo este lugar. Los bárbaros entonces ahora van a ocupar estos territorios, lo van a controlar, lo van a dominar. Ahora ellos son los jefes de estos lugares, ellos son los líderes de estos lugares. Aquí vemos también, miren, cuántos pueblos bárbaros, ¿no? Los bárbaros, los lombardos, los eslavos, en fin, los britanos, los anglosajones, cómo los bárbaros ahora se hacen dueños de estos lugares. Aquí está. Miren, acá tenemos también otro mapa también que nos muestra también, aquí se ve, y ya estamos hablando más o menos en el año 500 después de Cristo. Vuelvo a recalcar, el Imperio Romano es destruido en el año 476 después de Cristo. En el año 500, más o menos ya 24 años después, aquí vemos pues Europa. Aquí está Europa. Aquí podemos apreciar
los bárbaros, ¿no? Los reinos ostrogodos, como habíamos mencionado anteriormente. Pero aquí hay un detalle, muchachos. Aquí hay un detalle. Había todavía un pequeño imperio romano ubicado en el oriente, aquí, que se había logrado pues escapar del dominio de los bárbaros. Aquí está. Pero los bárbaros no le dieron mucha importancia a este pequeño pueblo. Ellos decían, en cualquier momento los vamos a destruir también. Y vamos a quitarle todo lo que ellos tienen, como hemos hecho con todos estos territorios que antes le pertenecía al Imperio Romano. Muy bien. Entonces, ahora la pregunta es, ¿quiénes son los que van a gobernar en esos territorios? ¿Quiénes van a ser ahora, si ya no hay emperadores, como lo había en Roma, ahora quiénes van a ser los nuevos jefes, los nuevos líderes? Lógicamente, pues van a ser los más fuertes, los que han tenido capacidad de organizar, aquellos pues quienes dirigieron una batalla, en fin, ellos van a ser los nuevos jefes. Entonces, los reinos germánicos, entonces van a aparecer pues dentro de ellos van a aparecer pues una pequeña minoría dominante, como habíamos mencionado anteriormente, los más fuertes, los más salvajes, los más tiranos, los que tenían capacidad pues de organizar, los que conocían de batallas, los que conocían cómo enfrentar a otro ejército. Ellos van a ser los nuevos líderes, una pequeña minoría. Ahora ellos van a tener el control sobre todos los habitantes, específicamente sobre los romanos. Ahora ningún romano va a ocupar un cargo. Ahora ellos son los nuevos jefes. ¿Ya? Entonces, ahora la pregunta es, ¿habrán tenido capacidad para poder dirigir una nación, un imperio? Quizás habrán sido buenos hombres de batalla. Quizás podían cómo enfrentarse a otros ejércitos. Pero ahora, dirigir un imperio, dirigir una nación, su economía, su política, ¿habrán tenido la capacidad e inteligencia? Muchas veces no lo han tenido. Entonces, vamos a volver a mencionar esos reinos germánicos que se forman, conformados pues por los bárbaros. Tenemos el reino visigodo, hay dos, el de Tolosa y el de Toledo, el reino suevo, el reino ostrogodo y el reino franco. Vamos a estudiar cada uno de ellos. Por ejemplo, los bárbaros que van a formar este reino de los visigodos, como vemos aquí está, de este color, donde dice el reino visigodo, van a controlar pues toda esta zona, donde pues aquí había una población hispano-romana. De aquí es pues donde nace ese nombre, ¿no? Hispano. Aquí, esto que ustedes ven aquí es la actual España. Esto es la actual España. Entonces, ahí estamos hablando en el año 500 después de Cristo, los primeros gobernantes va a ser pues el reino visigodo. Entonces, cuando los bárbaros llegan a este lugar, aquí van a encontrar pues personas, muchas de ellas eran simpatizantes al catolicismo, ya que el imperio romano había controlado toda Europa. Entonces los romanos habían impuesto el catolicismo, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces los visigodos, para poder controlar y conquistar todo este lugar, van también a convertirse al catolicismo para ganarse a la población. ¿Ya? Aquí está. Entonces, ¿cuánto tiempo los bárbaros visigodos van a estar en este lugar? Hasta el año 711. Solamente un promedio de casi 200 años nada más.
porque después van a aparecer los musulmanes, quienes ahora van a invadir todo este lugar. ¿Mm? Muy bien, eso fue lo que aconteció después. Aquí vemos, por ejemplo, esto es España, pero en la Edad Media no tenía ese nombre, ¿no? Era conocido como Hispania. Aquí vemos, pues, aquí en aquel tiempo, los visigodos, pues, tomaron el control, pues, de estos lugares de Pamplona, Zaragoza, Toledo, Granada, Valencia, Málaga, Sevilla, Badajoz, en fin, León, todo esto, pues, que hoy en la actualidad es el país de España. Muy bien. Los ostrogodos, aquí vemos en esta imagen, que lo he ampliado, los ostrogodos dominan todo lo que es Italia. Aquí lo que antes estaba controlado por el Imperio Romano, ahora lo van a controlar los bárbaros ostrogodos. Aquí vemos, dominan toda Italia y la parte central del imperio. Aquí está. Pero van a encontrar un problema más adelante. Van a caer de mano de los bizantinos. Este pueblito que ustedes ven acá, estos romanos que se escaparon al oriente, que los bárbaros no le dieron mucha importancia, cambian después como de nombre, pasan a llamarse los bizantinos, y ahora estos logran nuevamente, ya en muchos años después, nuevamente toman el control de este lugar. Solamente los ostrogodos, pues, estuvieron poco tiempo bajo el control de este lugar. ¿Ya? Ahora, los bárbaros francos, aquí está, los bárbaros francos. Francos, que suena pues como Francia, ¿no? Pues claro que sí. Los bárbaros francos van a dominar buena parte de la actual Francia. Aquí vemos, esta es Europa, esta es la actual Francia, de lo que hoy es la actual Francia. Todo esto va a ser controlado, pues, por los bárbaros francos, que van a expulsar a los visigodos que se encontraban aquí, los van a botar y ahora ellos van a tomar el control de este lugar. Con el tiempo, este reino de los francos se va haciendo más poderoso, se va haciendo más fuerte, va a tener mayor capacidad de organizarse políticamente, en fin. Porque en fin, hasta ese momento, pues, era un pueblo pequeño. Entonces, como este pueblo va creciendo y se va haciendo más poderoso, entonces va a aparecer un nuevo imperio llamado el Imperio Carolingio. De lo que era esto en un principio de los bárbaros francos, ahora el Imperio Carolingio logra abarcar más territorio. Aquí vemos. Miren hasta dónde logran expandirse estos bárbaros, llamado pues el Imperio Carolingio. ¿Por qué se le llama así? Porque lo crea pues este rey franco, Carlo Magno, más o menos ya en el año 768. Quiere decir que después de casi 250 años es cuando Francia, ahora la actual Francia, era un imperio, el Imperio Carolingio. Aquí vemos pues una imagen de lo que era este rey Carlo Magno, que gobernó pues por casi 50 años este imperio. Ahora la pregunta es, cuando un reino ahora pasa a ser imperio, quiere decir que ahora abarca más territorios, más población, o sea, crece mucho más. ¿Podrá ser controlado por un rey? Lastimosamente, no. Lastimosamente no. Este emperador Carlomagno, ahora como rey del Imperio Carolingio, entonces va a tener pues una corte, donde va a tener pues príncipes, príncipes, nobles, escribanos, en fin. Va a tener un gran centro administrativo para poder controlar todo ese gran imperio.
Entonces, como él no puede controlar todo ese imperio, va a nombrar pues a condes, marqueses y duques, ¿m? Que son títulos. Tener un cargo de conde, tener un cargo de marqués y de duque, era pues como hoy podemos decir ministro, gobernador regional, alcalde, son títulos. Algo similares eran los que comenzó a dar este emperador a algunas personas. Pero lastimosamente, muchos de estos condes, muchos de estos marqueses y duques van a caer pues en la corrupción, van a comenzar pues a cometer abusos, van a contra el pueblo, van a comenzar también a enriquecerse, van pues a querer permanecer en ese cargo y van a crear muchos problemas al emperador Carlos Magno. Él va a decir, se va a lamentar, va a decir pues, ¿cómo es posible que estas personas de mi confianza ahora me traicionen, me roben, no invierten en los pueblos? Eso también pasó aquí en el imperio de Carlos Magno. Él pues va a establecer un sistema monetario, en todo su imperio va a crear una moneda que dominó pues en Europa durante muchos siglos. Esto también es un dato muy importante. Aquí tenemos una pintura, en aquellos tiempos pues los pintores dibujaban pues a los emperadores. Entonces aquí tenemos una imagen del emperador Carlos Magno con su espada, como rey, como emperador, ¿no?, de ese imperio. ¿Qué otras cosas más pasan en su imperio de Carlos Magno? Como habíamos dicho, él tenía muy pocos medios para mantener unido un imperio tan grande. Cuando una nación es muy grande, es muy difícil de controlar. No se puede controlar a lo que pasa en las fronteras, las necesidades que hay con el pueblo, los alimentos, las vías de comunicación, en fin, no se puede. Pero el emperador Carlos Magno va a hacer algo, no, se va a aliar. ¿De quién se va a aliar? Se va a tener que someter al Papa de Roma, como vemos aquí en esta imagen. El Papa, pues, aquel entonces, pasa a ser un personaje importante. Entonces, él pues comienza usando el nombre de Dios, va a generar temor en los pueblos. Él pues decía, aquel que se meta contra la iglesia, aquel que se meta pues se está metiendo contra Dios. Nosotros somos los hombres que Dios ha puesto, así es que ustedes tienen que obedecer, hacer lo que nosotros, la Biblia, nosotros lo vamos a enseñar a los pueblos. Entonces, los pueblos pues, como siempre buscan un lugar que le brinde la paz, alguien pues que les puede enseñar, entonces los papas se van haciendo muy importantes. Entonces Carlos Magno se da cuenta pues, no, voy a aliarme del papa, voy a someterme al papa. Y aquí vemos pues a Carlos Magno, aquí vemos, a ver, aquí lo vemos pues a ver un momentito, aquí lo vemos a Carlos Magno, cómo se somete al Papa. A ver un momentito. A ver. Un momento, un momento. Un momento, un momento. Un momento, un momento. A ver un momento. Se encontrará con nosotros Orianca Ochoa, porque quiere entrar una Orianca Ochoa. Déjela entrar, profe, sino que ella tiene a veces problemas de internet. No se encuentra en la clase ella. Ya, muy bien, lo voy a admitir entonces a Orianca Ochoa. A ver, ahora sí, ya está. Ya lo voy a admitir, ahora sí. Muy bien, sigamos entonces con la clase. Y aquí vemos pues, uy, ¿qué pasó? Y aquí vemos pues cómo, aquí vamos a ver un momentito, vemos, a ver,
¿sí? Y aquí vemos pues cómo el Papa le hace sentir pues al emperador Carlos Magno, tienes que someterte hacia mí. Si quieres que te vaya bien, emperador Carlos Magno, tienes que someterte, tienes que hacerme tu aliado. Entonces aquí vemos pues a Carlos Magno. ¿Qué más? ¿Qué pasaba en el Imperio Carolingio? Como les decía, como ya era un imperio muy grande, entonces el emperador no tenía capacidad para organizar, para dirigir. Las personas de confianza lo traicionaban. Y asimismo comienzan a aparecer pues batallas en las fronteras. Entonces, ante esta situación va a entrar en una decadencia la sociedad. Las ciudades van a quedar vacías. ¿Por qué van a quedar vacías? Porque mucha gente, pues, ¿qué va a encontrar en una ciudad? No va a encontrar trabajo, no va a encontrar, pues, qué comer, dónde vivir, ya que, pues, las personas entonces nuevamente vuelven a los campos y se dedican a la agricultura y la ganadería. Entonces, las grandes ciudades se quedan vacías. Entonces, va a traer también consecuencias, claro que sí. Prácticamente, pues, las personas, al dedicarse únicamente a la agricultura, a la ganadería, al comercio, prácticamente, pues, la cultura va a retroceder. Quiere decir, ya a las personas no les importaba ir a un colegio, no les importaba leer, escribir, no. Ya no le dan importancia a todo ello. Es por eso solamente una pequeña minoría, muy reducida, era pues los que podían acceder a las escuelas de aquel entonces. ¿Quién dirigía las escuelas en el tiempo pues del Imperio Carolingio? Era pues los sacerdotes, en los conventos, en las iglesias. Ahí se impartía la educación. Fue por ello pues que estos hombres se fueron haciendo importantes. El Papa, los sacerdotes, se hicieron muy importantes, se hicieron muy queridos por el pueblo y por las autoridades, porque decían, son personas cultas, son personas que saben, que estudian. Entonces, pues, pero muy pocos se dedicaron a la educación. La cultura, entonces, va a retroceder en la Edad Media. Entonces, como el Papa se da cuenta que la Iglesia es una institución capaz de mantener una unidad o control en el antiguo territorio romano, entonces la Iglesia Apostólica se hace muy importante, se hace poderosa, se hace muy poderosa. Entonces, los reyes germánicos, los bárbaros, se dan cuenta pues que la Iglesia tiene una fuerza que hace pues que los pueblos lo obedezcan al Papa. Entonces el Papa dice, aquí vemos al Papa, dice, ¿no? Ya he logrado el control en muchos pueblos me obedecen, ahora mi palabra también es ley. Entonces la Iglesia aumenta su poder. Y no solo eso, los pueblos pues le comienzan a dar también parte de su producción, del oro, la plata, del producto de sus campos. Las autoridades también comienzan a darle bastante dinero al Papa. Entonces, la Iglesia Católica Apostólica va a tener también mucha riqueza, va a controlar la cultura, como hemos dicho. Son los que van a enseñar en los colegios, en los conventos, en los templos, y van a controlar entonces la mentalidad de toda la Europa medieval. Entonces, la Iglesia Apostólica se hace muy importante en la Edad Media. Entonces, muchos reyes, muchos emperadores, antes de tomar una decisión, iban pues al Papa para consultar. Entonces, el Papa se hace muy poderoso en aquel entonces. Entonces fue de esa manera pues como el Imperio Carolingio
Después, con el paso de los años, poco a poco pues fue destruyéndose y ya logra ser nuevamente un pequeño reino. Aquí tenemos también una dirección, un enlace, donde podemos encontrar más información acerca también de los pueblos germánicos. También pues se han preparado preguntas y actividades de acuerdo a lo que hoy hemos hablado. Y pues ya para finalizar pues queremos decir también que hoy usted ha aprendido cómo los bárbaros, luego de vencer al Imperio Romano de Occidente, van a dominar y conquistar sus territorios. También hemos aprendido, pues, cómo han surgido las grandes naciones europeas, cómo surgió España, cómo surgió Francia, cómo surgió también lo que hoy es Italia, las guerras que se producían y cómo impone su poder la Iglesia Apostólica Romana. Bueno, hasta aquí pues, muchísimas gracias por su atención en esta primera parte. Ahora sí, nos vamos ahora